poquito porque tenemos 11 alumnos. ¿Han terminado alguna clase ya o todavía falta? Por mi parte yo no tenía nada antes de esta clase, profe. Bueno, vamos a esperar un ratito porque tengo 10 alumnos, ¿no? Como verán ahí en la cámara externa tengo la parte de los circuitos magnéticos, los distintos elementos que tengo acá. Y en la máquina lo que tengo es el libro de Fraile Mora para hacer un compilado de los temas. Voy a eliminar esto acá. Esto lo voy pasando. Vamos a poner por aquí. Vamos a poner un ratito. Buenas noches, profe. Bueno, ahí ya tenemos más de 30 alumnos, así que... Básicamente, estoy trabajando sobre el libro de Fraile Mora, eso lo pueden sacar por medio de la página. Ya después, ya sea la quinta o la sexta edición es lo mismo. Y bueno, lo que habíamos visto en el PowerPoint anterior era sobre el tema del ciclo de histérisis, y bueno, yo decía como para recapitular un poco. La gráfica de H, que hace referencia a la magnetización de una muestra ferromagnética y los dominios magnéticos dentro de la muestra magnética. El sentido de la corriente le marca con color azul, o sea, tenemos positivo y negativo, dijimos positivo mayor carga eléctrica, negativo menos carga eléctrica. Y tenemos el sentido del campo magnético, el campo exterior H, si uno toma el conductor que está de frente a la muestra ferromagnética, el dedo pulgar indica el sentido de la corriente y los otros dedos de la mano indican el sentido del campo, o viceversa, es lo mismo. Y acá tendremos tres zonas bien demarcadas, que es crecimiento irreversible en los dominios y rotación dentro de los dominios, que es el punto de saturación en esta parte. Ya no hay forma de que... Sí. Disculpe, ¿podría hacerle un poquito de zoom? Básicamente se me complica, porque cuando le hago zoom, lo puede hacer usted en la máquina, a ver. Usted hágalo porque si lo paso para ir corriendo a la hoja, se me complica. ¿No le puede hacer zoom usted? No veo la forma, no sé si alguien sabe. Yo en el celular lo puedo hacer. No, en el celular se puede, pero en la compu creo que no. El problema es que... Sí, se puede. Arriba, en la parte de arriba de la pantalla, dice View Options, si lo tenés en inglés, o opciones. Y te dice Zoom Ratio, y ahí puedes agrandar la ventana del Zoom. Puedes poner en 200%. Mortal, ahí lo vi, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que si lo hago yo, cuando voy pasando las hojas, se me van pasando y por ahí me pasan 4 hojas juntas. Y empezamos, en cambio así me parece que es mejor. Por eso, en el celular usted lo puede ampliar porque yo lo puedo ampliar. Lo voy a poner aquí en la Profe, cámara. y otra cosa, no Sí. está grabando. ¿No? No, que no sé cómo se graba.
No hay problema, total sigo el libro, así que no hay problema, no hay nada del otro mundo. Entonces, acá lo que hago es colocar la flecha correspondiente a el sentido de la corriente. Si uno aplica la regla del tirabuzón, la de la flecha o la regla de la mano derecha, abrazo los conductores, en este caso lo del frente de la muestra ferromagnética, y tengo el sentido del campo. Entonces tendría los puntos que sería la primera parte, que es reversible, la segunda, que es básicamente la parte lineal, queda con un signo, una orientación magnética, los imanes, por la flotación entre ellos, y la última parte, que es la de la saturación. Ya directamente tengo en la posición definida, igual que el campo exterior aplicado. Esto hace referencia al ciclo de histéresis. Yo lo que pasa es que, esto lo voy a borrar. Vamos a borrar esta y vamos a borrar esta, si no, no voy a poder pasar la otra. Yo teniendo así, de esa forma yo voy aplicando y me sale más rápido la curva de emanación, que es la que estábamos viendo recién, y en resumida, curva de emanación de diversos materiales. Eso lo pueden ver ustedes también. No, yo estoy viendo el celular. Chapa magnética, acero fundido y hierro fundido. Que es la curva BH, que la DH corresponde a la corriente que circula por la bobina, porque es amperio vuelta, sobre el L, que es la longitud del circuito magnético, y B, que sería la inducción magnética, la cantidad de líneas por unidad de superficie. Evidentemente que voy a obtener mayor amplificación de la línea de campo magnética en un solenoide sin núcleo de hierro, con núcleo de hierro, es mucho mayor la de chapa magnética, que se dice hierro silicio o gran orientado. Estas son curvas que las da el fabricante. Usted va a comprar chapa de hierro silicio, de cifra de pérdida, que son las características de la curva, de 1 vatio por kilogramo, 3 vatios por kilogramo, 6 vatios por kilogramo, 10 vatios por kilogramo. Evidentemente que el circuito magnético que tengo acá... ¿Sí? ¿Me escuchó? Sí. ¿Cuál era la zona que usábamos nosotros, digamos? ¿Cuál es la parte de La la zona curva que lineal. forma? ¿Cuál sería? Siempre la zona lineal. Voy a marcar acá. Espérate que vamos a marcar acá. ¿Qué color con azul? Bueno, sigo con azul. Siempre la zona de trabajo es esta. En los transformadores, en las chapas que yo tengo acá, ya sea de transformadores, de motores, de inductancia, de núcleo para el electroimán para un contactor, está entre 1,2 a 1,6 Weber, o sería 11.000 a 14.000 Gauss. Algunos me parece que tienen... Eso va a depender, por supuesto, de la característica del circuito, que sea bueno, bonito y barato. Evidentemente, en este que es una inductancia, no voy a necesitar que el material sea de buenísima calidad, que tenga una cifra de pérdida muy baja, porque me va a salir muy caro la inductancia. ¿Cuál es la finalidad de esto? Disminuir la tensión que aplico al ventilador. Entonces produzco una inductancia, una caída de tensión en la bobina, para que tenga, en vez de 220 voltios, el motor, ya sea el ventilador del extractor, tenga 160, 180 voltios. En cambio, en un motor, las chapas magnéticas van a tener que ser de mejor calidad, menor cifra de pérdida, y en el caso del transformador que tengo acá también. Eso va a depender de si cumple o no con la norma. Los transformadores que nosotros vemos, que manejan los electricistas, que son los transformadores que tienen de distribución en una casa habitación, en el barrio, los que están en una fábrica, en un comercio, cumplen con las normas IRAM, que sabemos muy bien que tenemos dos normas. La norma IRAM, que es la que dice cómo hacer las cosas, y las normas de la AEA, cómo instalar las cosas eléctricas. ¿Está bien? Entonces, estas chapas, evidentemente que a través de los ingenieros metalúrgicos, tratamientos térmicos, todo el análisis desde el punto de vista de la fundición, para
obtener los imanes moleculares ya ordenados para una cierta línea de campo magnético. Por ejemplo, no sé si lo hice, pero lo vuelvo a hacer. En el caso del núcleo, tengo una E y tengo una I. Tengo un fibrón negro. A ver si el rojo me sale mejor. Acá tendría el núcleo correspondiente al circuito eléctrico, la bobina. Y acá tengo un circuito magnético. Este así sería serie. Esta parte sería nada más que circuito serie. O sea, hay algunos que tiene... Bueno, no se ve bien. Vamos a hacerlo en negro. Algunos que tiene ahí el micrófono abierto. Hay algún alumno que tiene micrófono abierto. Entonces tendría, si fuese así, sería un circuito serie que tendría este sentido, vendría por acá, acá doy la vuelta, y ese sería el circuito serie. Pero en este caso, lo que tengo es un circuito paralelo, entonces tendré la línea de campo magnético acá, vengo acá, este es el recorrido, porque es lo que yo necesito para mi máquina particularmente. Evidentemente que este va a ser el doble, va a ser más gruesa, porque acá tengo un punto que aplico la ley de Kirchhoff, la ley de Ohm de los circuitos eléctricos, la ley de Kirchhoff de los circuitos eléctricos, es aplicable a la ley de Ohm de los circuitos magnéticos, que sería la ley de Hawkinson, y la ley de Kirchhoff por los circuitos para las líneas. ¿Qué diferencia hay entre corriente eléctrica y líneas del campo magnético? Y la corriente eléctrica circula en el circuito eléctrico a través, ya sea del conductor físicamente, ya sea a través de algún gas o a través del líquido conductor. En el caso de la línea, decimos que las líneas circulan como para la interpretación, pero las líneas magnéticas no se cortan, tienen principio y final. O sea, el circuito está cerrado. Entonces tendríamos el sentido de circulación. Eso es lo que nosotros ya, el fabricante de la chapa ya está preparada la chapa para que tenga internamente los imanes moleculares orientados. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos que utilizar corrientes extras para orientar los imanes moleculares. No nos olvidemos que no es lo mismo chapas magnéticas para motores, para circuitos magnéticos, para electroválvulas, que nosotros necesitamos que se magnetice cuando nos energizamos y se desmagnetice cuando lo desenergizamos. No quede magnetismo remanente o que tenga fuerza coercitiva. En función a eso, hacemos el análisis de una bobina con núcleo de hierro, donde aplicamos un valor de, en este caso, corriente continua. Y vamos a generar lo que se llama en el primer cuadrante, BH, que sería la que está reforzada en negro, de mayor remarcado, sería el ciclo correspondiente a aumentar H, obtengo B. Para un sentido de corriente, porque uno es H positivo, B positivo en el primer cuadrante. En el segundo, B positivo, H negativo. En el tercer cuadrante, H negativo, B negativo. Y en el cuarto cuadrante, B negativo, H positivo. Eso ya lo habíamos visto con el ciclo de histéresis, que es, aplico tensión continua en un sentido y voy a obtener del punto A al punto B. Si desenergizo, ¿qué va a suceder? Voy disminuyendo H, disminuye la corriente en la bobina y en la muestra ferromagnética no se vuelve de la B a la A o al cero del eje coordenado cartesiano, sino que vuelve de la B, vuelve a la C. Que me queda un BSOR, un magnetismo remanente. Imanes moleculares me quedan orientados porque no giran los 180 grados, como en la aguja del imán en el programita de los PIP. No me giran, me girará 120, me girará 100, 80, 60 grados. Entonces me queda un magnetismo remanente. Para yo sacar el magnetismo remanente, tenerlo en material ferromagnético virgen,
tendré que aplicar un valor de corriente, un menos H, un valor de corriente en sentido contrario al anterior. Donde tengo acá positivo o negativo, ahora tendré que hacer invertido. Acá tendré que ser positivo y donde es positivo tiene que ser negativo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Invierto la corriente continua. Invierto el sentido de la fuente de tensión continua, por lo cual invierto el sentido de circulación de la corriente. Y de esa forma paso del punto C al punto A, del punto C al punto D, donde en el punto D no tengo B, o sea, no tengo inducción magnética. No hay, están vuelto a orientarse en la posición original. Pero sí tengo circulación de corriente por la bobina. Si sigo aumentando el valor de la corriente, voy a llegar al punto E. Serían los dos extremos que tendría en la muestra ferromagnética, en el primer cuadrante, en un sentido de circulación de la corriente, el punto B. Y el punto E, en un sentido de corriente inversa, o opuesto. Yo quiero desmagnetizar en sentido contrario al material. Voy a ir disminuyendo el valor de la corriente hasta llegar al punto H sub C, que corresponde al E, sería el D. No, el D está acá. Ah, está mal escrito. El E, el F. Acá, en este punto, sería el F. A ver si lo puedo marcar para que no se marque. Ahí, ¿qué va a suceder? Tengo B, pero no tengo H. O sea, no tengo circulación de corriente por la bobina, pero el material ferromagnético, la muestra que yo tengo, está magnetizada. Caso particular de un destornillador que le coloco un imán en la barra del destornillador para imantar algún tornillito que se me ha caído o algún material. ¿Qué sucede? No tengo circulación de corriente por la bobina, pero sí tengo magnetismo. Ese sería este punto. A ver si lo puedo hacer acá. Serían este punto. A ver si lo puedo marcar ahí. Este punto y este punto. Igual y opuesto. Acá tengo magnetismo remanente, o sea, no tengo circulación de corriente por la bobina, pero sí la muestra ferromagnética está imantada. Para yo sacar, disminuir, anular el magnetismo remanente, voy a tener que hacer circular corriente en el sentido inverso, volver a la posición que está actual, positivo negativo. ¿Y qué voy a tener? Voy a cambiar los puntos ahora de color. Vamos a poner en rojo para hacerlo bien diferenciado. Profe, una consulta. Sí, espera un cacho. El punto F y el punto D. Ahí tengo circulación de corriente por la bobina, pero no tengo magnetismo. No tengo imantación en la muestra ferromagnética. Sí. Sí, para eliminar el magnetismo remanente, o sea, tiene que estar constantemente circulando una corriente en dirección opuesta. No, hasta el valor D. Dependiendo de la chapa característica. O sea, el temporal de la corriente. Claro, el punto D y el punto F circula corriente por la bobina. El punto F, positivo o negativo. El punto D, al revés. Invertida la polaridad. ¿Me explico? A ver si, no sé qué color me queda aquí. Ahí está. Uno positivo, bueno, y el otro negativo. Ahora lo tengo que levantar para que no se... Ahí está. Ahí voy a tener, en un lado voy a tener positivo o negativo. Voy a tener en el F. Y en el D voy a tener positivo o negativo invertido la polaridad. Esto es de teniendo una fuente continua. Tengo una fuente continua, entonces el proceso de magnetizar y desmagnetizar en un sentido y en otro. Por un lado voy a tener, en un sentido, acá voy a tener, supongamos que acá circula la corriente, viene por acá la corriente, circula en ese sentido, entonces acá voy a tener norte. Así me sale porque no me va a salir con escribiendo ahora. Vamos a texto. Acá voy a tener norte y en este otro el sur. Para el sentido que está en color negro, positivo o negativo, porque la corriente ingresa,
tengo en la parte superior, va saliendo del libro, saliendo de la pantalla. Entonces agarro los conductores, el conductor, el dedo pulgar, en sentido hacia mí, y la línea de campo magnético salen, internamente van de sur a norte y externamente de norte a sur. Pero para el caso, ahora vamos a pintar para que mantengamos el color. Vamos a poner acá. Para el sentido de circulación de la corriente invertida, donde positivo es, acá voy a tener el sur y acá voy a tener el norte. Eso hace hincapié, por eso estoy dando vueltas tanto con el tema y demás, porque es para después la polaridad de las bobinas, de los motores, de los transformadores y demás. Entonces, los puntos rojos sobre el diagrama BH, tengo circulación de corriente, pero no tengo ni norte ni sur. En cambio, en el C y en el... tendría que ser F acá. No, el F lo puso acá. En el punto azul, en el C y en el igual y opuesto, ¿ahí qué va a suceder? No tengo circulación de corriente por la bobina, positivo, negativo, negativo. No tengo circulación de corriente por la bobina, pero sí tengo el norte y el sur. ¿Se entiende eso? Eso en corriente continua. Pero en los circuitos magnéticos de alterna, esto sucede cada 10 milisegundos, que son la onda positiva, el primer cuadrante, y la onda negativa en el cuarto cuadrante. O sea, la onda sinusoidal. Entonces voy a tener una polaridad y después tengo otra. Serían 50 veces por segundo. Voy a borrar ahora. Eso es lo que sucede en continua y lo que sucede en alterna. Evidentemente, esto va a suceder. ¿Y esto qué me va a producir? ¿Qué me va a producir esto? Una transformación de la energía eléctrica en calor, porque se frotan. Entonces voy a poner... O sea, tendría acá, esto es rojo, pongamos la polaridad del imán. Entonces, ¿qué voy a tener? En un sentido, tendré, acá tengo todos los imanes, ¿dónde? Lo llevo acá. Esto es lo mismo que está en el programita PIP, donde están la representación de la línea de campo magnético con unas agujitas de color rojo y blanco, si no me equivoco. Entonces, esto va a girar, esto gira y esto también gira cuando se hace el sentido de circulación de la corriente en continua y después en un sentido o en el otro. Pero en alterna esto sucede 50 veces por segundo, ya sea a nivel de espacio. 50 veces por segundo. Eso rozan entre ellos y produce transformación de la energía eléctrica en calor. Rosa los imanes moleculares entre ellos, por lo cual tenemos la primera pérdida en un núcleo magnético. Pérdida por histéresis. La historia magnética de la chapa. Mientras menos rotación tengan los imanes moleculares, menos pérdida voy a tener en la chapa. En el caso particular de lo que es chapa magnética para núcleos de transformadores, de motores, de inductancia, de núcleos para, en este caso, electroválvula o inductancia, circuito magnético para contactores, estos materiales, una vez desenergizados, no tienen que quedar imantados, porque no tiene sentido. ¿Para qué voy a gastar energía para imantar? ¿Qué es lo que está tratando de hacer con esto? Esta chapa magnética no, este es un destornillador, igual que esto. Igual que esto, yo necesito que
magnetizarlo y trabajar sobre la parte lineal de BH en la parte del primer cuadrante o en la parte del tercer cuadrante. Eso correspondería a las chapas magnéticas para circuito magnético del tamaño y forma que uno quiera, como este otro. Este otro tiene una bobina y no tengo magnetismo remanente. Esta sería entre el primer cuadrante y el tercer cuadrante, pura y exclusivamente para los núcleos magnéticos de los circuitos magnéticos de máquinas, transformadores y demás. En cambio, en el segundo cuadrante y el cuarto cuadrante, esta curva CD, o acá esta le falta, acá sería entre F y E', para hacerlo. Eso corresponde a los imanes permanentes. Mientras mayor área tenga el ciclo de histéresis, mayor magnetismo remanente voy a tener y mayor intensidad coercitiva para que tenga el imán mayor fuerza, mayor durabilidad. Si no, va a tener un imán débil y eso me lo va a desmagnetizar cualquier imán más potente. Entonces, tengo que tener un valor de C grande, elevado, y un valor de H también elevado, grande. Más tirando hacia la izquierda en el caso de menos H o más H. ¿Qué significa eso? Que en el segundo cuadrante y el tercer cuadrante la gráfica perteneciente al ciclo de histéresis sí corresponde a los imanes permanentes. En cambio, en los que corresponde al primero y el tercer cuadrante corresponden a los imanes artificiales y no permanentes, sino que cuando yo energizo la bobina, se me imana, te produce la emanación de las chapas magnéticas. Quedaría para las máquinas, los transformadores y circuitos magnéticos, el primero y tercer cuadrante. Y en los circuitos magnéticos, como caso particular que tengo acá en la mesa, lo que ustedes deseen ver, la hoja de histéresis tiene que ser lo más delgada posible, porque eso con respecto a la área o la longitud me da el volumen de pérdida que yo voy a tener en las chapas magnéticas. Entonces, esta área, como la que le sigue acá más finita, que está dentro de la principal, tengo otra área más fina. Esa corresponde a los circuitos magnéticos para máquinas y transformadores y electroválvulas. Dice que hay parámetros de la curva de histéresis para diversos materiales. Hierro, hierro al silicio, hierro al silicio, con ciertos porcentajes, permaloy, metal, que es otra materia ferromagnético, y tiene la permeabilidad magnética, que la permeabilidad magnética sería la posibilidad de que las líneas de campo magnético circulen por este núcleo magnético, por este circuito magnético. Y de ahí es donde salen las llamadas sustancias ferromagnéticas duras y blandas. Eso con respecto a lo que habíamos visto en la clase anterior, y bueno, quería definir. Después dice leyes de los circuitos magnéticos. Esto es como para entrar a lo que se refiere a las expresiones que hacen el cálculo de los circuitos magnéticos, que después ya lo van a tener con el ingeniero Cayuela, seguro que alguien le ha dado, ha hecho algún comentario. Entonces, los valores de lo que es B, que es la inducción magnética, H, que es la intensidad magnética, sería la intensidad del campo magnético. Es el grosor, la fuerza que tiene la línea. B es la cantidad de línea por unidad de superficie. Phi, la cantidad de línea, sería el flujo magnético. La unidad de medida, ya sea así en el CGS o en el MKS. B es Weber o Gauss. El otro es Tesla o Gauss, y el otro Weber o Maxwell. Los amperios vuelta sobre centímetros, amperios vuelta sobre metro. El producto de H por L, que es N por I, me da lo que se llama la fuerza magnetomotriz. Esto se tiene que relacionar con los parámetros de un circuito eléctrico, donde tengo la tensión, que es la que mueve a la corriente, a los electrones. Tengo la fuerza electromotriz, tengo la corriente que circula por el circuito, sería I, y tengo la carga, en este caso particular le decimos un resistor, que representa la resistencia del circuito eléctrico.
en un circuito magnético voy a tener la fuerza magnetomotriz, que es la que va a impulsar la línea de campo magnético, va a impulsar el flujo, y la resistencia que se opone a la circulación de la corriente en un circuito eléctrico es R. La resistencia que se opone a la circulación de la línea de campo magnético se llama reluctancia. Haciendo un circuito equivalente, que después sale más adelante, con respecto a una fuente de tensión continua, un resistor y una fuente de fuerza magnetomotriz con una reluctancia. Hablando sobre dice acá los amperios vuelta, H por L, que H es la intensidad de campo magnético, L es la longitud del circuito magnético, que es igual a N por I, el número de espiras por la corriente que circula por la bobina, porque es la que va a mover, va a impulsar, va a generar las líneas de campo magnético, phi. Bueno, básicamente B igual a mu por H hace referencia a que la permeabilidad magnética del material. En el caso del aire, depende si es CGS o MKS, 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro, y en el caso particular de los materiales ferromagnéticos compuestos por hierro, cobalto, níquel o algunas tierras raras, que hoy en día hay disponible en la tabla periódica, tendríamos el concepto fundamental, que phi igual a una integral de superficie B diferencial de S. Si lo vemos desde el punto de vista escalar, phi igual a B por S, que es la inducción por la superficie. De este modo, si se tiene en cuenta las expresiones anteriores, podemos ver que la fuerza magnetomotriz es igual a H por L, o N por I. En este caso me interesa H por L porque son los valores característicos que yo los puedo reemplazar para obtener el valor de la reluctancia. Sería H es B sobre mu, porque B es igual a mu por H. Y de ahí tengo que B por L sobre mu, que es igual. B es, ya habíamos dicho anteriormente, que phi igual a B por S. Entonces de ahí despejamos el valor de B y obtenemos phi sobre S. Multiplicado L dividido mu. Mu la permeabilidad magnética del material. Si se fijan en esta ecuación que es amperio vuelta, que es la fuerza magnetomotriz, que sería en un circuito eléctrico, la fuerza electromotriz para mover a la corriente. Si analizamos los parámetros que componen la ecuación, phi sería la inducción, L es la longitud del circuito magnético, mu es la permeabilidad magnética y S es la sección. Significa que a mayor permeabilidad magnética, menor fuerza magnetomotriz. ¿Qué significa eso? Si yo esto, a ver si lo puedo poner acá. Con texto, vamos a poner acá al lado de la anterior vuelta. Esto era igual a N por I. I minúsculo vamos a poner. N por I. Vamos a poner por la duda. Vamos a poner mayúscula, pero está ya hablando. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Que la fuerza magnetomotriz, que es el número de espiras por la corriente que circula por la espira, produce el flujo magnético. Si yo aumento la permeabilidad magnética del material ferromagnético, disminuye la fuerza magnetomotriz. Disminuye la fuerza magnetomotriz, ¿qué significa? Para el mismo bobinado, con el mismo número de espiras, 1500 vueltas, disminuye el valor de la corriente que tomo de la fuente. En este caso, tensión 230 en un producto domiciliario, comercial o industrial, o para comercio, industria, domicilio, 400 voltios. Esa es la fuente de energía normalizada en sistema monofásico 230 voltios y sistema trifásico 400 voltios. Si yo disminuyo la corriente, para mantener siempre el flujo es constante. Entonces yo aumento la permeabilidad magnética del material. Mejora la calidad del material ferromagnético, de la muestra magnética del hierro, silicio, uranio orientado, con porcentaje de cobalto y níquel. Aumento la permeabilidad, voy a disminuir la fuerza magnetomotriz.
Por ende, lo que voy a disminuir para la misma bobina el valor de la corriente. Si yo disminuyo el valor de la corriente que tomo de la fuente de energía, en este caso de la fuente de la prestadora de servicio eléctrico en la provincia, en la localidad que esté, cooperativa eléctrica o prestadora de servicio eléctrico de la provincia que sea, vamos a hacer el texto de nuevo. Ahí es cuando estaría robando energía. ¿Cómo? Ahí sería cuando estás robando energía. No, se le corta. O se me corta a mí o se le corta a usted. Lo que estoy tratando de explicar es que a un material ferromagnético, particularmente este tipo de motores, este tipo de transformadores, o el electroimán, la inductancia esta, o el circuito magnético de un contactor, que es un interruptor, una vez que está energizado. Yo lo que trato de hacer es que este material que tengo acá sea de buena permeabilidad magnética, para que obtener el flujo y la longitud constante y la sección determinada, yo lo que hago es, para el mismo número de espiras de la bobina, en este caso de esta, para el mismo número de espiras de la bobina, quiero disminuir la corriente. ¿Y por qué quiero disminuir la corriente? Porque la energía es igual a, vamos a trabajar con potencia activa o aparente, lo mismo, no, por ahora no me interesa, la P por T. Vamos a ponerte minúscula para hacer. Profe, o sea, la única manera en este caso es mejorar la permeabilidad del material. Sí, a eso no está, a eso se abocan los ingenieros electricistas juntamente con los ingenieros metalúrgicos. U por I, vamos a poner en mayúscula, ya que estamos, por T. Minúscula. Si usted se fija, mire la relación que hay. Todo tiene que ver con todo para el ingeniero Maximiliano. Si yo al material ferromagnético, para mantener un valor de flujo, para una longitud constante y una sección determinada también constante, yo mejoro el valor de la permeabilidad magnética, mejoro la calidad del núcleo magnético. ¿Qué voy a hacer? Si me aumento, porque cuando yo era estudiante, en la época que yo era estudiante, la permeabilidad magnética de los materiales estaba en el orden de los 500, 1000 veces el valor de la del aire. En el sistema MKS vale 1. Hoy en día está en 1,5 millones, 2 millones de la permeabilidad magnética. Entonces, ¿qué sucede? Aumento la permeabilidad magnética. Disminuyo la fuerza magnético-motriz. Por lo ende, para una misma bobina, porque el alambre de cobre de hace 50 años atrás, el de ahora, no ha mejorado tanto, porque cobre electrolítico al 99% y demás, con alguna impureza, pero más o menos está en el orden de 95, a veces, siempre hablando bajo norma. Entonces, el número de espiras mejorará en una de esas la aislación sintética hoy en día con respecto a lo que era como yo cuando era estudiante, que eran cintas que se encintaban los conductores de desnudo, ahora se le hace una aislación, un esmalte sintético. Entonces, para el mismo número de espiras, yo disminuyo la corriente. Si disminuyo la corriente, en la expresión de la energía es potencia por tiempo. La potencia es U por I por T. El tiempo de funcionamiento del motor, de la heladera, el lavarropa, las máquinas en una industria de la que usted se le viene a la memoria, agroindustrial, metalúrgica, lo que sea, trabajará 8 horas, 16 horas, 24 horas, lo que sea, el valor de tensión, y el valor de tensión es constante, es 230 o 400 voltios, o es máquina monofásica o máquina trifásica. Si yo disminuyo el valor de la corriente, voy a disminuir la potencia. La potencia por tiempo disminuye la energía. Y la energía es el precio del kilovatio hora, que está en el orden de los 15, 16 pesos, con el impuesto incluido. Hagamos un número redondo, 15 pesos. Entonces, ¿cuál es la prioridad de los ingenieros electricistas, los ingenieros metalúrgicos? Conseguir que el material ferromagnético que utilizo para amplificar las líneas, amplificar la intensidad de campo magnético, tenga una buena permeabilidad. Pero, por supuesto, todos los productos que tienen que ser buenos, bonitos y baratos. Porque podría ser un motor que tiene un núcleo magnético, cifra de pérdida de 1 vatio por kilogramo, pero no me lo compra nadie porque es muy caro. Por eso tiene que ser bueno. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando?
y el análisis que estamos haciendo de acuerdo a la fuerza magnetomotriz, que a través de los componentes o elementos que constituyen el circuito magnético, mejora la permeabilidad magnética. De esa forma disminuye el valor de la corriente. Al disminuir el valor de la corriente, para una máquina monofásica o trifásica, disminuye la energía de consumo por hora, por lo cual me baja la facturación. Caso particular, una heladera de su tía abuela, de su abuela, con respecto, cuando eran jóvenes que la compraron, su tía abuela, a una heladera que está comprando ahora con su novia, o mi alumna que se va a vivir con su novio, tiene que comprar la heladera, el lavarropa. La heladera no pesa nada. Mientras usted está pasando la tarjeta por el vendedor, su novia está cargando la heladera ahí en un carrito para llevarla al auto. Es como, y bueno, son motorcitos muy, muy reducidos. Y encima enfrían, congelan. Antes la heladera de nuestra tía abuela enfriaban con los justo y nada más. Y eran bochas grandes, elementos del motor muy grandes. Bueno, lo que se ha ido mejorando es ahí, en la parte de la permeabilidad magnética en materia. Vamos a ver esto. Bueno. Si seguimos con la ecuación que hace referencia al libro, dice, si se denomina reluctancia magnética, es la resistencia a la circulación, la resistencia del núcleo magnético, de la muestra magnética, es la resistencia al paso de la línea de campo magnético. Sería como la resistencia en un circuito eléctrico, la que ofrece resistencia a la circulación de los electrones. Entonces, la reluctancia depende de la longitud, de la permeabilidad magnética y de la selección. 1 sobre Henry, la unidad de medida, que sería en el caso de la resistencia ρL sobre S, o la conductibilidad, L sobre la conductibilidad por S. La ecuación 1.15 se puede escribir entonces, que la fuerza magnetomotriz va a ser igual a phi, que el flujo magnético por la reluctancia. Si lo reemplazamos básicamente por la ley de Ohm de los circuitos eléctricos, sería B igual a I por R. Esta ecuación es la que se define como ley de Ohm de los circuitos magnéticos, ley de Hawkinson. Son dos hermanos que estuvieron haciendo el análisis para hacer el equivalente. Cómo este pedazo de hierro que tengo acá con bobina, puedo llevarlo a un circuito eléctrico que yo conozco. El concepto de resistencia, aplico una energía a una resistencia, hace circular corriente y esa corriente, y cuadro por R, entonces transformo la energía eléctrica en un resistor en energía térmica. En una bobina aplico energía eléctrica, continua alterna, y transformo esa energía eléctrica en campo magnético. Y en un capacitor, la energía eléctrica que le aplico, circular la corriente, se transforma en campo eléctrico. Eso lo sabemos muy bien y viene de teoría de circuito 1, así que ahí no hay problema. Son los 3 elementos pasivos en el fenómeno, en la transformación de la energía eléctrica, en calor, en flujo luminoso y en par mecánico. Son 3 características fundamentales. Bueno, eso es lo que hace la ley de Hawking. Y bueno, después tendremos dentro del, como en todo, por supuesto, tenemos pérdidas en los circuitos eléctricos, en los circuitos magnéticos también tenemos pérdidas, que son flujos dispersos. El flujo, que lo tenemos que tener en cuenta, porque dependerá de las características de la bobina, del circuito magnético, por eso en los toroides, todo aquello que son especies de circuitos magnéticos toroides, el flujo disperso es nulo. Se aprovecha todo el flujo útil en la transformación del circuito magnético. En cambio, en algunos otros, como representa acá en la figura 1.15, ¿qué va a suceder? Voy a tener flujo disperso, que es en toda la superficie de la columna, acá lo vemos en el plano, pero en toda la superficie tenemos un flujo que sale de la bobina, que la genera la bobina, pero que no cierra por el circuito magnético, se cierra por el aire. Entonces tenemos flujo disperso. ¿Está bien eso? O sea, campo magnético que no se cierra por el núcleo magnético que nosotros tenemos de circuito magnético para la máquina en cuestión. Motor, generador, transformador,
electroválvula además. Y después tenemos, bueno, y ahí tendremos el flujo total, va a ser el flujo útil más el flujo disperso. Eso está en el orden entre el 15, el 20, depende, el 10%, depende de las características de la máquina, por supuesto. Eso. Y después tendremos el entrehierro, espacio de aire que hay entre un circuito magnético con cierta permeabilidad y otro circuito magnético con otra cierta permeabilidad o la misma. En este caso, una O que la corto, le produzco un entrehierro, un espacio de aire entre una superficie y otra magnética, y voy a tener la línea de campo magnético a través del aire. En el caso particular para hacer un ejemplo, en el caso particular de los transformadores, el entrehierro, ¿dónde lo tengo? Si yo pusiera, a ver si sale, vamos a la pantalla a la otra cámara, la cámara. Si tuviese acá separado, tengo hierro, aire, hierro. Evidentemente que voy a necesitar por la bobina que circule muy elevado en la bobina, vamos a poner al revés para que la vean mejor. Voy a tener que hacer circular un valor de corriente muy elevado, una fuerza magnetomotriz muy elevada, para que el flujo magnético atraviese la chapa de la E acá a la I y vuelva a su, si se cierra el circuito magnético, la línea de campo magnético, entre la chapa I y la E. Lo mismo la I y la E que tengo acá y la I. Ahora, esto es un valor de entrehierro muy elevado, muy grande. No puedo hacer eso, porque voy a necesitar mayor valor de corriente por la bobina. En cambio, yo lo que hago es cerrar el entrehierro, disminuir el entrehierro, anular el entrehierro. En el caso particular de las chapas, estas se van colocando la E y la I, por ahí a ver, colocan 2E y 2I, lo menor posible. ¿Dónde tengo el entrehierro? Lo voy a disminuir un poquito para que se vea. Sería ese el entrehierro que yo tendría. Ahí se me produce una caída de tensión magnética y muy elevada. En el caso de los transformadores, debido a la al entrehierro, los transformadores tienen un rendimiento del orden del 98, 97, 98%. En el caso de los motores, como un elemento que yo voy a tener circular, tengo el elemento del estator y tengo el rotor que va acá adentro. Y el elemento que gira entre el estator y el rotor, tengo un espacio de aire. Eso se llama entrehierro. Evidentemente que el rendimiento del motor o del generador está en el orden del 80%. Cae bastante debido al entrehierro de la máquina. Entonces, acá yo voy a tener que tener la fuerza magnetomotriz, la caída de tensión magnética en el hierro, más la caída de tensión magnética en el entrehierro. Esto es un circuito serie. Esto después se va a representar con una resistencia que corresponde a la caída de tensión magnética en el aire y una resistencia que va a representar la caída de tensión magnética en el hierro. La suma de las dos me tiene que dar igual, como la ley de Kirchhoff, igual a la fuerza magnetomotriz, a la tensión magnética que aplico al circuito para que circule el flujo y que sea el flujo útil más el flujo disperso. Haciendo el comentario que teníamos recién, y bueno, vemos la gráfica acá, y la relación que hay entre la fuerza electromotriz, la fuerza magnetomotriz, la corriente, el flujo, la resistencia y la reluctancia magnética. En este caso particular, voy a tener que la fuerza magnetomotriz, N por I, va a ser igual a la tensión magnética en el hierro. En un circuito magnético voy a tener la bobina, que tiene N espira, circula un valor de corriente en continuo o en alterno, dependerá para que lo que sea. Voy a tener la longitud media magnética, voy a tener el flujo, voy a tener mu, que es la permeabilidad magnética del material, voy a tener H, que es la intensidad de la línea de campo magnético, voy a tener B, que es la inducción magnética, la cantidad de líneas por unidad de superficie
es una superficie circular, puede ser una superficie cuadrada, rectangular, de la forma geométrica que se imagine en función de la necesidad de la máquina, de lo que sea, rectangular, lo que sea. En este caso hace un círculo ahí, como para hacer referencia, porque este es el frente de la chapa, esta sería como esta parte, esto nada más. ¿Sí? Profe, ¿por qué el transformador viene en dos partes? Básicamente, hay distintas formas de la construcción. Algunos ingenieros tienen una forma y otros tienen otra forma. Pero se hacen dos ventanas, en este caso dos, porque de esa forma tengo la posibilidad de ventilarlo más al transformador. Si no está muy concentrado, entonces tengo problemas. Entonces, la línea de campo magnético son las mismas, puedo hacer más angosto el circuito porque tengo dos circuitos en paralelo, y puedo ventilar más el transformador. En el caso particular de algunos transformadores monofásicos y los trifásicos, tienen 3 columnas y cada una está separada físicamente y de esa forma tengo mejor posibilidad de ventilación, porque lo que se está buscando acá es, esto está concentrado acá, igual que esto, igual que en este otro caso. Entonces trato de que tenga, desde el punto de vista constructivo y desde el punto de vista de la mejor ventilación. Eso es lo que aducen los ingenieros calculistas, que es mejor tener no 2 columnas, sino una central y 2 laterales. De esa forma puedo evacuar el calor generado por hidrólisis Foucault y cuando el transformador está en funcionamiento circula corriente y si está trabajando a potencia nominal tengo I cuadrado por R de la R del alambre cobre y ese calor lo tengo que evacuar en medio exterior. Bueno, siguiendo con lo que estamos hablando, esto habla sobre los conceptos de la analogía entre circuito eléctrico y circuito magnético, que es lo que hablábamos recién, y no sería para más, me parece, hincapié en la unidad de medida y los parámetros en los circuitos eléctricos y los circuitos magnéticos. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Hawkinson lo que hace, los dos hermanos lo que hacen es llegar a un circuito eléctrico que yo pueda representar a mi máquina en un papel para poder calcularlo. Básicamente eso. Conozco lo que es R, conozco lo que es L, conozco lo que es C. Con esos parámetros, con esos elementos pasivos que yo ya los conozco, conexión en serie, conexión en paralelo o mixta, yo puedo calcular mi circuito eléctrico. Bueno, llevamos a esta máquina, a este pedazo de fierro que tengo acá con bobina, como hablando burdamente, a este circuito magnético que está compuesto por el núcleo magnético y por el circuito eléctrico, la suma de los dos, lo tengo que llevar al papel para calcularlo. ¿Cómo lo voy a calcular? Entonces aparece la ley de Ohm de los circuitos magnéticos o ley de Hawkinson. Bueno, acá sigue hablando de lo mismo, habla sobre aplicando la ley de Kirchhoff, de la primera ley de Kirchhoff y la segunda ley de Kirchhoff. O sea, eso no, me parece que no tenemos mucho a hacer hincapié porque es la ley básica del electricista y del electrónico. Ley de Ohm, ley de Kirchhoff, primera y segunda ley, y ley de Joule. Para el ingeniero electricista, el ingeniero electrónico, el estudiante electrónico, el estudiante electricista, las leyes son las mismas. Cambiar el sentido de circulación de la corriente es otra historia. El ingeniero Carlos Centeno tendrá de negativo a positivo y Maximiani de positivo a negativo. Pero ya lo hemos hablado que el positivo del electricista es que tengo más cargas negativas. Así que por eso no hay problema. Y bueno, después aparecen algunos ejemplos, eso después ya lo van a ver con el ingeniero Cazuela. Siempre lo que tienen que tener es la cifra de pérdida del circuito magnético, el número de espigas, y bueno, tendrá algún valor de flujo, y después calcular la caída de tensión magnética, o dependerá del circuito en cuestión. O tendrá la permeabilidad, en este caso calculo el grado de reluctancia magnética. Evidentemente que la expresión esta
la suma de la fuerza magnetomotriz es igual a la suma de las tensiones de la calle de tensión magnética, que es igual a H por L. H, ¿cómo lo obtengo? Y de la gráfica de BH para un material determinado. Tengo una cifra de pérdida determinada. Me dice, si me vuelvo para atrás, tengo el H. ¿Cómo obtengo el H? El H lo voy a obtener de esta. Estas son cifras de pérdida. El fabricante de chapa le da esta curva a usted. Dice, usted va a hacer con chapa magnética, con acero fundido, un valor de H, con un valor de H, entro, vamos a hacerlo con un anotador, lo vamos a hacer en rojo. ¿Sí? Entonces, el circuito puede ser, calculo el valor de B con la característica del circuito magnético, sección, la permeabilidad, la corriente, el número de espiras. Entonces, voy a tener, vamos a poner 1200, vamos a poner 1200. Un valor de 1200 amperios vueltas que lo calcule, llego hasta la gráfica, chapa magnética o acero fundido o hierro fundido, cualquiera, y con ese valor entro a la tabla y obtengo el valor. Vamos por acá, anda jodiendo un poco el pulso. Se me fue. Vamos a borrarlo, porque se me fue. El borrador. Entonces, ingresando por H, obtengo B. O algún otro problema que dice, tengo el valor de B y necesito el valor de H. Entonces calculo el valor de B, vamos a terminar así, para hacer la diferencia. Vamos a ponerlo un poco más abajo, 1,2, llego hasta acá y de ahí obtengo el valor de los amperios vueltas. Las dos formas de ingresar por la gráfica de cifra de pérdida de las chapas magnéticas del circuito que usted está realizando, que usted está elaborando, que usted está calculando. Obtengo el valor de H por cálculo, entro a la tabla y saco el valor de B. O obtengo el valor de B y quiero saber el valor de H para este circuito magnético con estas características. ¿Haría eso, profe, o usar la fórmula que está arriba, digamos? Sí, también. Sí, normalmente en la práctica se usa o sea, para el común de la gente, el instalador, el que hace máquina y demás, vienen normalizadas chapas de hierro silicio grano orientado entre 2 y 14.000 Gauss, 1,2, 1,4 Tesla. Más o menos eso es lo que... Aparte, cuando usted va a la casa del bobinador, la Valleja 900, acá en Córdoba Capital, no sé, en otras provincias, va a comprar, dice, ¿para qué es lo que quiere? ¿Un transformador o un circuito magnético, un núcleo y demás? Entonces, bueno, tengo de tal o tal cifra de pérdida. Y evidentemente que el precio es bastante diferenciado entre una chapa de hierro silicio grano orientado de 1 vatio por kilogramo a una chapa de hierro silicio de 10 vatios por kilogramo. Es abismal el precio. Y sí, el valor de la permeabilidad magnética lo tiene que sacar a veces con cálculos y demás, es medio complicado, digamos. Pero si tiene un programa, hoy en día todos estos cálculos se hacen a través del programa, entonces puede hacer la utilización de un programa con los datos de la permeabilidad magnética. Básicamente hasta la saturación es más o menos conocida. Después de la saturación ya no se puede conocer. Son valores próximos probables. Entonces, profe, yo saco el bobinado del transformador, lo peso y ya tengo la cifra de pérdida, o sea, la potencia de pérdida que tendría. Claro, sí, siempre y cuando conozca la chapa magnética que tiene. Sí, más vale. Bueno, vamos para atrás, porque habíamos pasado esto. Entonces, el circuito equivalente, el analógico, de lo que es el circuito eléctrico y el circuito magnético.
las leyes es lo mismo. Acá yo tendría, si voy a abrir acá un poco, acá, si tomo esta parte sola, vamos a poner una hoja. Si tomo esta parte sola nomás, acá tendría, vamos a tratar de que siga el mismo peso, para que, ahí tendría una C nomás, que sería la característica de la bobina, genera la fuerza magnetomotriz, me genera el flujo magnético tendría este recorrido, y acá tendría una resistencia, que sería una reluctancia magnética para esta longitud, para esta otra longitud, para esta otra y para esta otra. Entonces voy a sumar las caídas de tensión magnética en cada uno de los tramos, y eso tiene que ser igual a la fuerza magnetomotriz o la tensión magnética que tengo que aplicar a la bobina, N por I, para que circule el flujo, porque la condición acá es que el flujo siempre es constante. Ahora, si abro acá, lo vamos a hacer más o menos grande para que se vea, ¿qué voy a tener? Lo mismo que recién teníamos ahí, tengo la C y la I. Entonces acá tengo una caída de tensión magnética en el aire. En el aire vale 1. En la chapa vale 400.000, 500.000, 700. Hoy en día está con el orden del 1.500.000 de valor de la permeabilidad magnética. Entonces lo que tengo que hacer es caída de tensión magnética en la chapa y caída de tensión magnética en el entrehierro. Evidentemente, para los transformadores, el entrehierro tiene que ser la mínima expresión de aire. En el caso particular de los motores o generadores, tiene un valor determinado en función a las normas de la fabricación de motores, porque también tenemos la dilatación de los materiales, en este caso el estator o el rotor que gira. Entonces tengo que tener un entrehierro para que pueda girar el rotor, para que pueda girar la transformación de la energía eléctrica en campo magnético en energía eléctrica produce par mecánico, movimiento. Entonces, ahí yo tendría la fuerza magnetomotriz va a ser igual a la caída de tensión magnética en el circuito magnético propiamente dicho, más la caída de tensión magnética en dos entrehierros. Un entrehierro entre la E y la I y otro entrehierro entre la I y la E. ¿Cuántas reluctancias en total hay ahí, profe? ¿Cómo? ¿Cuántas reluctancias hay en total? Y tendría, si la voy tomando por tramo, para hacer longitud entre este tramo, este otro tramo, este otro y este otro. Como los materiales son iguales y si en los materiales que son la I, y la E y la I son iguales y los tramos son iguales, porque normalmente los transformadores son cuadrados, por eso dice que los ingenieros son cuadrados, más los ingenieros electricistas, porque es la máquina más perfecta que inventó el hombre. Tiene un rendimiento del 98%. No hay otra máquina que tenga ese rendimiento. La del auto son 30%, me parece. Y bueno, entonces, acá tendría, si tengo la misma longitud, directamente considero una sola longitud media, pero si tengo tramos diferentes y estos tramos están compuestos por materiales diferentes, porque ese es mi circuito magnético, porque es la característica que yo tengo, tendré una caída de tensión magnética, una reluctancia. Reluctancia 1, reluctancia 2, reluctancia 3, reluctancia del aire, reluctancia 4, reluctancia en el material magnético, reluctancia 5, reluctancia 6, que es la del aire. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 reluctancias. Tendría que hacer un circuito serie con 6 resistencias conectadas a una fuerza magnetomotriz, a una tensión magnética. La tensión magnética de la bobina tiene que ser igual a la caída de tensión magnética en la longitud 1, la longitud 2, 3, 4, 5 y 6. Ley de Kirchhoff sería. Esto sí depende si el material es distinto o son de las mismas características. El núcleo magnético y si las longitudes son iguales. Sí. Ahí serían entonces al final dos resistencias, la resistencia de Jeff y la del entrehierro, nada más. En resumida cuenta, le quedaría dos resistencias, la del hierro, la caída de tensión magnética por reluctancia del hierro o del núcleo ferromagnético, y la de, como las dos son iguales, están en serie, las puedo sumar. Entonces tendría una reluctancia
del hierro, que sería 1, 2, 3, 4, como son la misma longitud y demás, digo, bueno, una sola. La voy sumando, esas son reluctancias total del hierro, más la reluctancia en el aire, que son dos, como está en serie, la puedo sumar, me sale una. En total tendría una fuerza magnetomotriz a una tensión magnética de la bobina conectada con dos resistencias, que serían dos reluctancias. Una la del hierro, que la puedo calcular con todos los componentes y elementos que estamos hablando, el valor de la permeabilidad, la curva característica BH, y la del aire, que vale 1, o 4pi por 10 menos 7, en el caso particular del aire, tendré el valor de B. En el tramo, en el trayecto que va de aire, no puedo utilizar la gráfica BH de cifra de pérdida por el circuito magnético porque es aire. ¿Está? Entonces, en el caso particular de este... Bueno, y la sección, ¿no? Que tiene claro, sí, sí, por supuesto. Claro. El ancho que tiene acá. Este sería el espesor. Bueno, sí, 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 no, vale. Vamos a ver si vemos. Bueno, este lo que tiene acá, tiene una bobina, el ejercicio 1-1, ya que estamos, lo analizamos bien. Tengo una bobina, tengo el núcleo central, un entrehierro y los dos paralelos, los dos circuitos paralelos. O sea que esto lo voy a representar como circuito eléctrico, sería la reluctancia del aire, del material ferromagnético, el N por I, que sería la fuerza magnetomotriz para mover el flujo, y el flujo tiene derivación para R1 y R1 y R1. Sí. Bueno, las resistencias son iguales porque las reluctancias son iguales dado que tiene la misma longitud y el mismo material, porque acá no cambia el material. Entonces, la representación del circuito magnético para este sería el circuito eléctrico, para este circuito magnético, una fuente, N por I, dos reluctancias, que es la del aire y la del material ferromagnético, y en paralelo, dos reluctancias, donde tengo el flujo dividido, bueno, como las dos tienen el mismo valor, pi sobre 2 y phi sobre 2. En resumida cuenta, tengo, como estas son en paralelo, hace R1 dividido 2, las pongo en serie y tengo la reluctancia del hierro más la reluctancia del aire. Y ahí lo puedo sumar y la suma de ellos tiene que ser igual a la fuerza magnetomotriz o la tensión magnética que tengo que aplicar para que circule el flujo, que es constante. En este otro caso, que sería el que estábamos viendo recién, tengo una bobina en una columna, en la otra columna un entrehierro de 1 milímetro, tengo la sección, tengo la longitud, 1 metro, mire, el entrehierro es un valor muy pequeño. Entonces, la representación del circuito magnético sería la fuente de fuerza magnetomotriz, la reluctancia en el hierro y la reluctancia en el aire. La suma de las dos me va a dar la fuerza magnetomotriz. Normalmente, este valor sabe ser el de la reluctancia en el aire, dependiendo del entrehierro, por supuesto, 6, 7, 8, 10 veces. Por ejemplo, mayor a la del hierro. En el caso que estamos viendo anteriormente era esto. Tenía, bueno, acá estaba cortado, tendría el circuito paralelo, porque la línea de campo magnético se divide hacia la derecha y hacia la izquierda. En el caso particular de un contactor, que es un elemento de comando para energizar o desenergizar potencia eléctrica, con un valor pequeño de tensión que alimenta una bobina, energiza un circuito magnético, vienen contactores de 9 voltios hasta 630, de 9 amperes hasta contactores que pueden manejar contactos de potencia de 9 amperes a 630 amperes. Ya después lo vemos más detenidamente el contactor, pero tengo el circuito magnético y tengo la bobina. Entonces tengo el recorrido del circuito magnético.
En el caso particular del electroimán en cuestión, para energizar un contacto necesito 120 vatios de potencia. Sería 120 volt-ampere, porque es una carga muy inductiva. 120 volt-ampere. Una vez que está energizado el electroimán, la parte móvil se fija, se pega a la parte, al circuito magnético fijo, se cierra el circuito magnético, no hay entrehierro, se cierran los contactos del contacto, que es la mecánica que tiene este movimiento, se cierra el circuito magnético. La potencia que necesita para estabilizar, para mantener cerrado el núcleo magnético está en el orden de 30 vatios, 30 volt-ampere, 40 volt-ampere. O sea que, debido al entrehierro que tengo entre el circuito magnético móvil y el circuito fijo, tengo entrehierro. Necesito un valor de 120 volt-ampere. En cambio, cuando está cerrado el circuito magnético, para tenerlo cerrado necesito 30, 40 volt-ampere. Eso como ejemplo básico. En el caso particular, si alguno se anima alguna vez o tiene alguna experiencia particular, en el caso del transformador, que uno va a hacer el transformador, pone todas las E, directamente tengo la bobina, como este transformador que está acá, y acá coloco una separación, produzco un entrehierro. La corriente de magnetización va a aumentar y va a tomar mayor temperatura. El transformador se quema, pasa un tiempo, porque voy a necesitar mayor corriente por el primario del transformador para generar el campo magnético, ¿sí? Y tengo que pasar a través de estos 3 entrehierros, por lo cual tengo mayor caída de tensión magnética. Para mantener el flujo constante voy a tener que aumentar el valor de la fuerza magnetomotriz. Por lo cual, como el número de espiras es igual, tengo que aumentar el valor de la corriente. Y si aumento el valor de corriente y lo saco de las características eléctricas, el conductor empieza a tomar temperatura y se deteriora la aislación y se pone en cortocircuito y se quema. Transforma. Entonces, tengo que cerrar y producir la menor entrehierro. En el caso del transformador, en el caso del motor, tendré que tener un entrehierro determinado y se va a calcular eso. Vamos a ver que si no se me van a entrar. No voy a habilitar. Habilitado solo de. Es porque si no, después se me van a incorporar los de electrotecnia, el otro curso y se me arma bien. El que sale ya no va a poder volver a entrar. Bueno, es por el problema de que tengo que después se incorporan los de electrotecnia 2. En el caso del procedimiento gráfico, bueno, que es lo que hablábamos recién del método por computadora se puede hacer. Desde el punto de vista nuestro, como máquina de instalaciones eléctricas con el ingeniero Cayuela, algunos ejercicios básicos con chapas que tienen la cifra de pérdida ya preestablecida. Entonces entra por B y obtiene H, tiene H de datos, entra a la gráfica y obtiene B. No hay que complicarse mucho. En el caso, lo que sí a mí me interesa es que el concepto es mejora la permeabilidad magnética, la conductividad magnética del material, voy a mejorarla, disminuyo la reluctancia, aumento la permeabilidad magnética, voy a disminuir el valor de la corriente que tomo de la fuente de energía, de 220 a 380, por lo cual la factura de luz me es más económica. En el caso particular de la máquina rotante, motor, generador, acá tengo la parte del estator propiamente dicho, las 2 zapatas polares que están con bobina en un sentido tal de circulación de la corriente que me produce en la zapata polar superior norte y en la zapata inferior sur. Y tengo el rotor, que también es de material magnético, el eje, por supuesto, el árbol no es magnético, de acero, para mantener el par, para poder transmitir el par. Y tengo el rotor, que es de chapas magnéticas. Entonces, ¿cómo es
las líneas de campo magnético y la circulación de las líneas de campo magnético. En este caso voy a tener dos entrehierros. En la parte superior, entre la zapata polar superior y el radio del superior. Y el radio inferior del rotor y la del estator, la zapata polar. Es curva la zapata polar porque evidentemente tengo que tratar de mantener constante en un extremo. Al otro extremo de la zapata polar el entrehierro constante, por lo cual voy a obtener el flujo magnético constante. Eso se ve ahí, sí, me parece. No, interesante. Bueno, y ahí tendría la representación del circuito eléctrico de mi máquina. Y eso se calcula, sí, los ingenieros electricistas lo calculamos y tenemos desarrollo, más en este caso nuestro, de máquina de instalación eléctrica para los ingenieros electrónicos, en aspectos generales del conocimiento y la ley de Hawkinson como base. Porque después sí, esto lo vamos a aplicar a los transformadores y motores para hacer el circuito equivalente, fundamentalmente. Bueno, ahorita no me acuerdo qué más hay acá. Bueno, habla sobre el entrehierro, en el caso del rotor y del estator de una máquina. El rotor es el elemento que gira y el estator de la máquina es el elemento fijo. Y de esa forma voy a tener los dientes. Esta parte corresponde al diente. Estoy marcando ahí con la flechita. Vamos a poner acá. Este corresponde al diente. Y esta es la ranura donde se alojan los conductores del rotor. Bueno, esto es lo de imanes permanentes que habíamos visto más o menos. Están hablando sobre la gráfica BH, pero ahora sobre el segundo o cuarto cuadrante. Y ahí tendré las distintas combinaciones con las tierras raras para obtener imanes potentes de acuerdo a la necesidad. Bueno, bonito y barato. Imanes para parlantes, imanes para los discos rígidos. Bueno, eso no me afecta para nada. Profe, del libro usamos todas las unidades. Sí, sí, este es un lindo libro, es bastante práctico. Sí, sí, y aparte mi ingeniero Caldula me parece que saca algunos ejercicios de acá, más otros ejercicios que hay. Y después el preguntero, que después ya le va a pasar a Maximiano, una vez terminado cada tema, le va pasando un preguntero. En este caso le había pasado de imanes, de electroimanes y circuito magnético. Bueno, puede haber también casos particulares donde tengo un circuito magnético, en vez de tener una bobina, que tengo que energizar y demás, puedo tener un imán. También, eso con algunos instrumentos que han visto en la parte de instrumentos analógicos, no digitales, sino instrumentos analógicos. O bueno, en el caso particular de, yo le puedo llegar a mostrar un circuito magnético que le llaman mariposa. Este elemento, este le llaman mariposa, esto es plástico, pero tengo un eje acá que si se fija, me atrae el destornillador, me cuesta sacarlo. Tiene cierto tamaño. Es un circuito magnético donde tengo un imán. Esto es para determinar el punto muerto superior en los autos de combustión interna. Esto se pone cerca de la corona dentada y va produciendo lo que se llama variación de reluctancia, genera un valor de tensión, porque si se fijan tiene dos puntitos ahí, si se lo muevo, a ver si lo puedo ver, tiene dos pines ahí, que dependiendo de cómo pase, esto está girando acá, cómo pase el disco, ranurado, tengo ciertos valores de reluctancia, ciertos valores de entrehierro, que determina dónde está el punto muerto superior del pistón o punto muerto inferior del pistón para producir el encendido del auto. Encendido un circuito magnético. Y ahí se quedó, mire cómo se quedó paradito ahí. ¿Por qué? Porque está imantado. Ciertas aplicaciones del circuito magnético con imanes. ¿Puede ser la pinza perométrica, profesor? Bueno, en el caso de la... En
En el caso de la pinza amperométrica, que es el elemento que utilizan los electricistas, ya sea mide tensión, corriente y resistencia. Acá lo que tengo, al abrir la pinza, a ver si se puede ver, ¿no? Estoy tratando de ver lo que ustedes están viendo, porque si no yo lo muevo y a veces no me dice. Tengo la pinza, abro acá, hago una apriete acá, y puedo incorporar el conductor acá, sin cortar el conductor, en el caso particular acá del transformador. A ver si lo conecto. A ver. Vamos a conectar el transformador, porque todo bien acá. A ver si no va a sentir. Pero bueno, para el electricista no hay un cortocircuito, sino una apreciación de la carga eléctrica. Nunca existe un cortocircuito para un electricista. Estoy haciendo el ensayo del efecto Joule. ¿Qué sucede cuando lo voy a medir con secundario? Acá tengo 220 de entrada en el transformador. Vamos a sacar un poco de cosas porque si no se van a marear. Esto también lo voy a sacar. En el caso particular, lo voy a medir en corriente. Voy a medir un poquito más arriba. Ahí tengo el valor de la corriente. Voy a tratar de mantener la posición. Tengo entrada 220, salió 12 voltios. 12 voltios yo puedo tenerlo acá los dos cables. No me agarra la corriente, nada. Ya lo vamos a ver. Tensión de seguridad. Hasta 30 voltios no hay problema. Más de 30 voltios ya no pueden hacer esto si no le agarra la corriente. Evidentemente acá no lo voy a poder hacer porque acá es 220 voltios. Una fuerza electromotriz muy grande que puede mover el electrón por el circuito eléctrico, en este caso entre las dos manos y el cuerpo. ¿Está? Un elevado valor de fuerza electromotriz. ¿Está? Bueno, la tensión es de 12 voltios. Acá lo que estoy tratando de hacer es cómo funciona la pinza del amperómetro. Vamos a ver si lo puedo ver ahí. Ustedes lo pueden ver ahí. Lo que yo voy a hacer es cortocircuitar acá. Y ahí tengo un valor de casi 60 amperes. No lo puedo dejar mucho porque no tengo un arco. Acá lo que sucede, el arco acá ve la corriente. Tengo un núcleo magnético, si se fijan. Acá lo que tengo es un núcleo magnético. Que evidentemente siempre esto tiene que estar limpio para que tenga el menor entrehierro posible para que la lectura sea confiable. Vamos a hacer las dos operaciones. A ver si alcanzan a ver y alguno que se quede con el valor. 60 y pico de amperes. No, 66 amperes, por decir un valor. ¿Lo alcanzan a ver eso? Ahora. Sí, profe, se vio. Sí, profe. Sí. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer con el papel. Sí, profe, ¿no tiene hold ese? No. El hall es para el de pinza para corriente continua. Para medir corriente continua. Lo que voy a producir un entrehierro ahora. Para el mismo cortocircuito, la misma carga, diríamos. Es un cortocircuito, pero todo depende cómo lo vea. Es una prueba de ensayo de cortocircuito. Voy a tratar de un papel y voy a abrir acá la pinza y voy a generar un entrehierro, porque ahí no se cierra el circuito magnético. Ahí se me produce una C, como el que tenemos en el ejemplo. Entonces ahora yo voy a generar un cortocircuito. $45 más o menos. Voy a hacer más grande todavía. Entonces voy a tener un entrehierro muy grande para la misma carga. No llego. 30, 40 amperes. En cambio, si lo cierro bien, puedo llegar a más todavía. 56, 57, 58 amperes. En 12 voltios, por supuesto. Entonces, yo produzco la apertura y ¿qué va a suceder? El campo magnético ahora pasa por la línea del campo magnético, circula por el toroide, en esta parte que está tapada, corresponde a una bobina que está enrollada en el circuito magnético y ve el campo barrier, proporcional al número de espiras, emite una señal de tensión, y esa señal de tensión le pone un circuito electrónico y al display.
En este caso va a tener que circular el campo magnético por el núcleo y por el aire. ¿Está? Profe, ¿el transformador ahí haciendo esos cortocircuitos no se daña? ¿No se quema? No, porque toma un poquito de temperatura la bobina. El núcleo está frío y la bobina está que pela, la pobre. Pero no, para hacer los ensayos, esto no, así. Si no, la máquina de solda también se... Si no, la máquina de solda se quema Claro, cuando se pega el electrodo. Claro, lo que pasa es que, claro, sí, lo que sucede es que la máquina de solda está preparada para trabajar a una tensión y que no se cortocircuita los electrodos, sino que trabaja a un cortocircuito con una tensión de 40 voltios, 45 voltios, no más de eso, y en el arco eléctrico, porque el arco es el que va depositando en el electrodo, en la unión, en la soldadura. Acá lo que yo estoy haciendo es un cortocircuito directo. Tengo 220 voltios y a la salida 12 voltios lo cortocircuito. Por supuesto que si lo dejo un rato largo, se va a dañar el bobinado primario o secundario. Dependerá de la densidad de corriente que haya tomado. Se quema el primario o se quema el secundario. Si lo dejo conectado constantemente, porque a ver si se ve eso. Ahí está. Profesor, usted dice que la resistencia del electrodo cuando se queda pegado, eso evita que sea un cortocircuito directo en el transformador. Directo, un cortocircuito directo. Por eso siempre el soldador produce la primera chisporroteo hasta que produce la ionización del aire y después levanta el electrodo, está a una cierta distancia de la soldadura, no está pegado. El arco eléctrico es el que va depositando el material del electrodo en el material del Claro, soldador. pero no, yo decía porque es inevitable a veces cuando uno suelda, más cuando son electrodos viejos, que se pega por ahí, ¿vio? Por un minuto, No, sí, por una fracción de tiempo, no un minuto, por unos segundos te ha pegado. Claro, Pero no en se quema el serio. transformador. Claro, no, sí. Seguro Y si uno que no. medio bruto y se le queda pegado varios segundos, tampoco se quema. No sé que porque está húmedo, ¿no? No, lo que sucede es que tiene el elemento de protección. Tiene que tener en el primario un elemento de protección. Vamos a ver ahora, mire, el valor de la corriente, 0,35 amperes, esa es corriente de vacío, la corriente que necesito para vencer la pérdida en el hierro, por histéresis Foucault, y ¿qué otra pérdida más? Por ahora nada más, porque la resistencia al alambre de cobre es un valor muy bajo de corriente y al cuadrado no me da potencia de envatio. Pero ahora voy a cortocircuitar el secundario del transformador. Voy a aumentar la carga del secundario del transformador. Por lo cual, la corriente en el primario tiene que aumentar en la misma proporción a través de las relaciones de transformación. Si se fija, voy a cerrar acá. 4,37, lo dejo un ratito ahí. 4,2 amperes. 4,2 amperes por 220 voltios me da casi 1000 vatios de potencia. Y el transformador es de 150. Evidentemente que al tiempo el transformador se me va a quemar. ¿Qué bobina se quema? Pregunta de examen. ¿Primario o secundario? Y va a depender de la densidad de corriente que haya tomado para los dos bobinados, primario y secundario, y va a depender de la característica del alambre de cobre. Si es cobre electrolítico al 99% de pureza o tiene algunas impurezas, por lo cual se puede abrir el conductor del primario y el conductor del secundario. ¿Está? Profesor, en la casa del bobinador le ofrecen a uno dos tipos de cobre esmaltado, ese que usted dice, porque hay diferencia importante entre eso. Hay un... Ese corto. Vamos a desconectar porque si no, esto va a ser un tiro. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? No sé si cortó, no sé si cortó a mí o si cortó a usted. No, que en la casa del bobinador le decía, Hola. ¿ven? En la casa del bobinador. ¿Se escucha, profe? Sí. Hola. Sí, en la casa del bobinador le ofrecen dos tipos de alambre de cobre, hay una diferencia importante de precio, no sé si hay, yo pensaba que era por el esmaltado diferente, No, lo que pero... pasa es que
tenía claro, son esmaltados porque es de primera clase, segunda clase, igual que el alambre de cobre. Primera clase, segunda clase. Pero usted Todo dice que el cobre recocido. también es diferente. Que será Sí, sí, electrolítico. el cobre ¿no? también. Claro, sí, sí, hay uno de primera clase. Es como cualquier otra actividad. Sí, sí, sí. Porque no se olvide que se queman los motores de la máquina y todo ese material va a rezago, ese rezago se funde. Y depende de la fundición, la cantidad de impureza que tenga en la sección del conductor. Usted agarra la sección del conductor, es cobre puro, puro, o tengo impureza de algunos materiales que me hacen aumentar la resistencia en el conductor de cobre. Por lo cual, voy a tener sección en el cobre menor del calculado, por lo cual por ahí usted abre un bobinado y ve, encuentra, está todo hermoso, el bobinado está lindo, no está quemado, no está todo el bobinado negro. Pero hay unos cablecitos que están fundidos, y eso es porque ha fallado el material. La sección del material en ese lugar donde se produce la apertura no fue 100% de cobre o aluminio, no sé, son otros materiales. Hay tenía impureza en la fundición, de hierro y algún otro material, plomo, ¿se da cuenta? Bueno, vamos a seguir acá que, bueno, esta es la parte de imanes, que después lo leo en imán permanente, es la representación de la energía magnética, es lo mismo que el circuito. Me interesa más que todo la interpretación de la ley de Hawkinson, la ley del circuito magnético, y después poder calcular algunos circuitos magnéticos físicamente, que es lo que van a ver con el año de cada uno. Yo lo que pido en el examen final, cuando le toca circuito magnético, la interpretación y el circuito equivalente de la ley de Ohm, de los circuitos magnéticos, la ley de Hawkinson. ¿Qué significa F? ¿Qué significa Phi? ¿Qué significa R? R media pitucona y la interpretación en un circuito eléctrico. ¿Qué sucede si el circuito es serie, si el circuito es paralelo? Y no hay ninguna otra cosa más. ¿Qué es lo que es la permeabilidad? Puede ser también. ¿Qué es lo que es el entrehierro? ¿Qué ventaja y desventaja tienen una en otra máquina? Bueno, las pérdidas que me interesan serían, en este caso, las pérdidas de Foucault. Las pérdidas de Foucault o pérdidas parasitas, que son las pérdidas que voy a tener en un núcleo magnético que está alimentado por tensión alterna, por lo cual circula corriente alterna. Si vemos la gráfica, ¿qué hace corriente Foucault en las masas y chapas de hierro? Eso sí me interesa. ¿Qué sucede? En resumidas cuentas, un núcleo magnético de hierro. El hierro es conductor de las líneas magnéticas como también de la corriente eléctrica. Entonces, en los núcleos macizos, donde aplico tensión continua, no tengo variación del campo magnético. No tengo variación del sentido de la corriente, por lo cual no tengo variación del campo magnético. Tengo un solo sentido. Entonces no voy a tener problema en los circuitos magnéticos de corriente alterna, de corriente continua, puede ser núcleos macizos. Pero si aplico tensión alterna, va a circular corriente alterna y voy a tener ciclo de histéresis completo. No solamente en la zona del primer cuadrante, sino entre la primera y el tercer cuadrante. Por lo cual voy a tener cambio de polaridad de tensión, por lo cual voy a tener cambio de polaridad de las corrientes. ¿Y eso qué va a suceder? Voy a tener, de acuerdo a la ley de Faraday Lane, si quieren, colocándole el signo menos, una variación del campo magnético. Para el número de espiras voy a tener un valor de fuerza electromotriz. En el caso particular de este núcleo o de esto, ¿qué voy a obtener? Un material ferromagnético, en este caso hierro, que está inmerso. El material ferromagnético que es hierro, que tiene una cierta resistibilidad eléctrica, pero deja circular corriente. Entonces, este material magnético está sumergido en un campo magnético variable sobre el circuito eléctrico, sobre el circuito de hierro, el circuito magnético que es de hierro, se induce un valor de tensión. Ese valor de tensión, debido a que la resistencia
del circuito magnético es muy baja, ¿qué va a suceder? Aplico la ley de Ohm y tengo un valor de circulación de corriente. Ese valor de circulación de corriente, para un núcleo macizo, me eleva tengo una elevación, un aumento de la elevación de temperatura, por la corriente que circula en el circuito magnético, que es de hierro, debido a que el hierro, este circuito magnético, está sumergido en un campo magnético variable. Ese es el concepto básico. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Al núcleo macizo lo tengo que laminar. Por eso tengo las chapas de hierro, silicio, grano orientado, bla, 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 bla. Y tienen pintada una cara. O sea que cuando compran las chapas magnéticas no van en cualquier posición, no van. Tienen una cara pintada y la otra despintada. Entonces están aisladas una cara con respecto a la otra, con algún proceso electroquímico, sintético, lo que sea. Entonces de esa forma tengo el campo magnético, las corrientes parásitas estarían en este espesor, que están en 0,35 a 0,50 milímetros de espesor. Si lo tuviese macizo, voy a tratar de colocar la más cantidad de láminas, no tengo más láminas. Tengo un espesor donde la circulación de la corriente va a ser en este sentido, por lo cual voy a tener una elevación de temperatura. Eso lo descubre Foucault y le llaman corriente parásita o corriente de Foucault. Entonces, ¿qué es lo que hago? A este núcleo magnético, que es conductor de la energía eléctrica, que es conductor de la corriente eléctrica, está sumergido en un campo magnético variable, se induce un valor de fuerza electromotriz. Ese valor de fuerza electromotriz, en un circuito cerrado, hace circular corriente. Como la resistencia es muy baja, porque material de hierro con resistencia muy baja, el valor de la corriente, aplico la ley de Ohm, es muy elevada. Y la corriente al cuadrado por la resistencia me da la pérdida. Pérdida activa, pérdida que se transforma energía eléctrica en calor. ¿Se entendió esa parte? Eso es lo más importante de la pérdida. Y va a depender de las características de la chapa, de la sección de la chapa y del peso de la chapa, fundamentalmente. Circuitos magnéticos y circuitos como estos con corriente alta. Entonces, hasta ahora todo era de corriente continua y bueno, y así es la observación de hoy en corriente alterna. En el caso de la corriente alterna, voy a tener el mismo circuito magnético, pero alimentado con alterna. ¿Qué va a suceder? El flujo acá va a ser periódico, de acuerdo a la frecuencia. Normalmente los circuitos magnéticos o electromagnéticos, como estos transformadores, los motores y demás, la frecuencia que manejan los electricistas es hasta 300 Hz. Más de 300 Hz, ya me tengo que ir a un núcleo magnético de ferrito o algún otro componente. La ferrita de hierro pulverizado y compactado en caliente. En el caso de los transformadores y de las máquinas, motores y generadores de uso industrial, la máxima frecuencia que podemos trabajar es 300 Hz, que es más o menos la frecuencia en los aparatos de aviones. Todo el aparato de aviones trabaja a esa frecuencia. En el caso particular nuestro, la tensión domiciliaria es 220 voltios, 50 Hz. La tensión industrial es trifásica, 400 volts, 50 Hz. En otros países 60 y bueno, sí, 50, 60 Hz. Bueno. Profe, tengo una pregunta. Si usted acerca la pinza amperométrica y la pone encima del transformador, ¿no hay posibilidad de que las líneas de fuerza del electroimán le alteren la lectura? Sí, eso se llama compatibilidad electromagnética. Hay una ley sobre el tema y por eso este circuito magnético, si usted se fija, tengo un verde amarillo acá. Está flojito, pero está a propósito. Si este está bien conectado físicamente, va puesta a tierra, el campo magnético disperso que tengo acá, que me va a generar un valor de tensión, por lo cual va a circular corriente, se drena a través del conductor verde amarillo, que es el de puesta a tierra. Todo aparamento eléctrico no sometido a tensión va a tierra. ¿Está? Muy bien, profe. No, son las distancias. Dejamos para la próxima clase el concepto, y vayan leyéndolo, una bobina
que está sumergida con un núcleo magnético. Vale, espero que me está sonando la alarma. Sería una bobina. ¿Qué pasó con la alarma? Una bobina que está con su núcleo magnético, vamos a hacer alimentada con tensión alterna y vamos a ver cómo la vamos a representar en un circuito eléctrico con los parámetros pasivos que tenemos, resistencia e inductancia. La resistencia es la transformación de la energía eléctrica de la bobina en calor y la bobina es la representación de la energía eléctrica en energía magnética. Y ahí vamos a ver los fasores, cómo empiezan a jugar, porque ya conocemos que en un circuito de corriente alterna, la tensión y la corriente están en fase en un circuito resistivo, de fase 90 grados, en atraso en un circuito inductivo, reactancia inductiva, y en un capacitor adelantado. Con esos conceptos vamos a ir viendo núcleos sin pérdida y núcleos con pérdida, que es lo que estamos viendo acá. Vayan leyéndolo para la próxima clase. Lo que a mí me interesa es la interpretación de esta final. Corriente de excitación en una bobina con núcleo de hierro alimentado con corriente alterna. A este circuito A, físicamente el núcleo magnético de la bobina, lo represento para calcularlo en el circuito eléctrico B. Como sé lo que es R y sé lo que es L, lo asimilo al circuito magnético. ¿Estaríamos listos? Bueno, vamos a ver. La cámara de acá. A ver si salgo ahí. Ahí está. Bueno. Profe. Nos vemos la próxima clase. Profe, entonces en esta semana le mandamos ahora la parte de magnetismo. No, lo pueden hacer la otra semana, no hay problema, porque todavía no estamos terminando el tema del circuito magnético. Despacio tranquilo, no se hagan problemas. Yo le quería preguntar si prefería que le mandáramos por parte o le mandáramos las 3 partes juntas en un solo PDF. Como a ustedes les resulte, a mí me resulta más cómodo que me manden todo junto. Bueno, entonces terminamos hasta la parte 3 con todas las preguntas, las 29 de la 1, las 60 de la segunda y le mandamos todo en un documento así queda cómodo. Me parece, si no se me va a extraviar. Tengo una carpeta acá en la máquina donde voy incorporando lo que me van enviando. Y después los fines de semana yo me pongo a ver y a tomar asistencia a través del trabajo, que es individual, por supuesto. Me sirve para que ustedes vayan siendo asincrónicos, en algunas veces por ahí sincrónico, pero bueno, en este caso va a ser sincrónico, y la interpretación, y para hacerle el trabajo, ya que vamos a estar en cuarentena, van haciendo algo, porque la situación se está complicando y tengan cuidado, porque ahora dice que los alumnos, las personas de 18 a 35 años son los más contagiables, no sé por qué, con esta nueva cepa y demás, así que tengan cuidado con el tema del coronavirus porque se está complicando muy mucho. Córdoba teníamos 400, 500 y hoy teníamos 1.200, me parece. En Buenos Aires tenían, no sé si eran 5.000 y ahora tienen como 12.000. Así que tengan cuidado y protéjanse y tengan cuidado con los familiares directos. Así que tienen tiempo, despacito y tranquilo, y ganarle al ingeniero Maximiliano. Perfecto, profe. Nos vemos. Que ande bien. Buena semana. Nos vemos, profe, que ande bien. Les cuento que mañana tengo turno para vacunarme. Como soy muchachito mayor de 60, mañana me vacuno la primera dosis. Buenísimo, profe. Suerte, profe. Suerte, profe. Nos vemos. Suerte, profe. Nos vemos. Hasta la próxima clase, profe. Chao, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Chao, profe. Nos vemos.